Bueno, pues comenzamos nuestro cuarto vídeo, en el cual vamos a ver los conceptos de escena, por encima, GameObject y el componente Transform. Vamos a ver qué es un componente y concretamente el componente, diría, más básico, que es el Transform. Bueno, voy a partir para explicar lo que es una escena, porque es un concepto bastante sencillo, de mi proyecto vacío, de 2 dimensiones, y a resumidas cuentas una escena es una pantalla, lo que vosotros le llamaréis una pantalla. Si vuestro juego tiene 2 pantallas, 2 escenas. ¿Cuántas escenas suele tener? O sea, voy a hacer una pregunta a ver si conseguís sacar un poquito la lógica. Esta respuesta no es única ni es la única válida, pero a ver si conseguís sacar la lógica. Si queréis hacer un juego básico, el más básico que se os ocurra, ¿cuántas escenas creéis que tendría? Me ha dicho un compañero 3, por ejemplo. ¿Qué 3? No, él va bien. La primera pantalla en la cual te dice este juego es no sé cuánto, pulsa Start para comenzar. Un PowerPoint. La segunda escena sería el juego en sí. Y si quieres una tercera escena donde te dicen los puntos y el final. Que todo esto que yo te acabo de decir se puede hacer en una única escena, ojo, pero que te estoy diciendo más o menos para que entendáis que una escena no tiene por qué ser solo una pantalla, sino una escena pueden ser diferentes escenarios, valga la redundancia. ¿Cómo se crean escenas? Muy fácil. Tener el menú de nueva escena y abrir escena ya hecha o salvar. Por defecto siempre se te crea una escena. Y ahora quiero deciros otro concepto antes de guardar la escena. Quiero que seáis personas extremadamente ordenadas porque vais a utilizar muchos recursos. Y entonces vuestra carpeta Assets aquí en blanco, si le das el botón derecho, te permite crear carpetas. Crear muchas carpetas. Una de las carpetas que vamos a crear es la carpeta Scenes, escenas. Y ahí vamos a guardar las diferentes escenas. Es decir, que cuando nosotros le demos a salvar la escena, entrar dentro de la carpeta escenas y guardarla con el nombre que queráis guardarla. Como por ejemplo, escena principal. Siempre voy a utilizar inglés. Así que, main. Con lo cual se me quedaría guardadita aquí. ¿Qué significa tener una escena? Pues significa lo siguiente. Si yo creo una carpeta que se llaman sprites, que todavía no sabéis lo que es sprites, pero que pronto lo sabréis, y son ahora para nosotros dibujos. Si yo creo una carpeta que se llama sprites, en la cual importo el dibujo que yo antes he hecho en el anterior vídeo, me encuentro con esta opción de carpetas. Aquí tengo los sprites y salvo mi escena. Al salvar mi escena, lo que estoy diciendo es que esa escena está compuesta por una cámara y un muñeco en esa posición. Y si yo ahora grabo otra escena, escena final, bueno, end, en la cual el muñeco está aquí, entonces cuando abra la escena main, está ahí, y cuando abra la escena end, está ahí. Son escenas diferentes, independientes, yo lo estoy haciendo con un único mismo muñeco, pero que podéis hacerlo, o sea que una escena va a tener unos personajes y otra escena pues va a tener otros personajes y otros objetos en pantalla, ¿de acuerdo? Son escenas totalmente diferentes. Es el concepto de escena. Ahora me gustaría explicaros, si ha quedado claro, cuál es el concepto de GameObject. GameObject, y aquí me vengo al manual, dice: los GameObjects son los objetos fundamentales de Unity que representan personajes, escenarios, propiedades, etc. Es todo aquello en lo cual tú quieres, digamos, es un contenedor que te va a permitir guardar imágenes, sonidos y darle propiedades, ¿vale? Un objeto. Hay muchos tipos de GameObjects. 2 dimensiones, que sería un sprite, que es lo que nosotros estamos creando, o 3 dimensiones, un cubo, una esfera, una cápsula, un cilindro, un plano, bueno, terrenos, árboles, texto. Vamos a crear un texto, ¿veis? Ya tenemos el texto, aquí creado. Este es 3 dimensional, ¿eh? Podemos cambiarlo aquí.
y decirle que somos informática. Y aquí nos dice exactamente las propiedades de este objeto, ¿de acuerdo? Font-size, type-size, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es nuestro texto. Pues estos son GainObject. Y los GainObject, todos los GainObject, desde este a este, todos los GainObject tienen como mínimo un componente. ¿Qué es un componente? Pues cuando tú seleccionas el GainObject, aquí a la derecha te salen unos paneles en el inspector. En algunos te salen más cosas y en otros te salen menos cosas. Me voy a ir al mínimo. A este. Muy bien. ¿Cuántos componentes tiene este GainObject? GainObject es un objeto de juego, aquí. Tiene 1 y 2 componentes. ¿Qué son componentes? Componentes son una serie de propiedades que le dan funcionalidades. Por ejemplo, si quiero que un objeto, por ejemplo, se comporte como un objeto físico y pesado, le pondré que tenga un componente físico y se comporte como un objeto pesado de 40 kilos. Si quiero que un componente tenga aspecto de ropa, pues diré que se comporte como una ropa y así será maleable. Son funcionalidades. Bueno, pues, ¿este objeto cuántos componentes tiene? 2. Tiene un transform y un sprite renderer. Este no lo voy a explicar ahora. Este componente no lo voy a explicar. Lo voy a explicar el próximo día, cuando explique sprite. Voy a explicar este componente. Este componente transform lo tienen todos los objetos que están en escena, porque si no están en escena, si no tienen ese componente transform, no pueden estar en escena. Y creo que fácilmente, no sé, se ve claramente para qué sirve el componente transform. ¿Para qué creéis que sirve el componente transform? Para posicionarlo en la escena. Voy a hacer un pequeño zoom para que se vea más claramente, en el cual vemos que el componente transform tiene 3 variables: posición, rotación y escala. Es decir, que el componente transform es el que nos permite ubicarlo en nuestra escena. Igual que en el Blender, igual que en cualquier programa de diseño. En el eje X, mira, podéis ponerle el valor aquí directamente, o si clicáis en la X os sale esta opción de arrastrarlo para la derecha y para la izquierda. Esto es X, esto es Y Z, en nuestro caso, no va a afectar, porque estamos en un juego en 2 dimensiones. No va a afectar la Z. Tenemos todos la misma perspectiva, ¿vale? No se va a alejar. Rotación en X, que no afecta. Rotación... Ay, perdón, que no tengo... Ay, perdón. Rotación en Y, es que claro que tengo el zoom, perdón, voy a quitar el zoom que si no la liamos. Rotación en Z. A ver, voy a explicar algunos conceptos que yo, esto no tendría por qué pararme, pero entiendo que para vosotros que sois nuevos en el mundo este del diseño gráfico puede extrañar un poquito por qué dichoso cuando dice rotación Z rota así. Pues voy a decir muy sencillamente. El eje de rotación es sobre el que rota. Y mirad, estáis viendo el muñeco, ¿vale? ¿Estáis viendo el eje X, que es el rojo? ¿Estáis viendo el eje Y, que es el verde? ¿Estáis viendo el eje Z? No lo estáis viendo, pero es el que lo atravesaría, ¿no? De mí para la parte de para adentro. Si tú metías un palo, lo atravesarías y rotaras, eso sería... Eso es la rotación Z. ¿Cuál es la...? ¿Qué pensáis que es rotación en X? X es esto. Voltearlo. Lo que no sé por qué. Ah, sí lo está haciendo, ¿vale? ¿Lo veis? Y el Y... O sea, el palo está atravesándolo de cabeza a cuello. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esos son los ejes de rotación, ¿vale? X y Z. Es muy curioso porque se pueden hacer juegos en 2 dimensiones con experiencia de 3 dimensiones, porque tú puedes hacer un muñeco en 2 dimensiones y cuando le des a girarse,
pues lo rotas en Y así y te queda una animación graciosa. Te queda simpática la animación. No te queda, de hecho, es muy de moda hacer animaciones que parezca que los muñecos están hechos de cartón o de papel. Va el muñeco como si estuviera hecho de papel, cuando le da a girar, hace esa animación y queda súper curioso. No sé si habéis visto el Mario Paper. Paper Mario. Está simpático. Y hay dibujos animados también en la tele que están utilizando esa técnica. ¿Vale? Y luego la escala, cuando es 1, 1, 1, quiere decir que estamos utilizando la escala original. Cuando yo hago escala 2 en X, estoy multiplicando por 2 el X. Doble de ancho. ¿Sí? Doble de alto. Pues, y el Z no afecta aquí porque estamos en 2 dimensiones, pero esto sería que el muñeco es el doble de grande. ¿Vale? Entonces, este es nuestro transform, ¿vale? Y si no existe transform, no existe.